Hola, bienvenidos a este breve vídeo de demostración de la aplicación Siagro desarrollada en Test and Trials. Y bueno, esta es una demostración de la funcionalidad, luego habrá otros vídeos sobre algunos análisis concretos. Bueno, una vez se inicia sesión con las credenciales suministradas, accedemos a la aplicación web que está estructurada en forma de dashboard con cuatro secciones en el menú lateral izquierdo. ¿Vale? Esta que vemos aquí, Manual, Product, Global Report y Setting. En la sección de configuración podemos cambiar, por ejemplo, el idioma. Vamos a cambiar el idioma de la interfaz para que esté en español, puesto que esta demostración está en español y bueno, podría estar en cualquier otro idioma a demanda según las necesidades. Entonces, bueno, como decía, la pantalla principal es el manual y en la pestaña de productos es donde, mm, bueno, básicamente donde vamos a ejecutar todos los análisis de la aplicación, ¿vale? Este menú lo podemos ocultar haciendo clic aquí en este icono para tener más espacio en la pantalla y poder así trabajar más cómodamente. Podemos tener varios productos activos, ¿vale? Aquí ahora por defecto no aparece ninguno. Si añadimos un nuevo producto, tenemos dos formas de añadir las bases de datos, de incluir las bases de datos. Básicamente siempre nosotros trabajando, pues lo haremos desde la pestaña local y buscando el fichero con el formato, con las especificaciones que debe cumplir y lo añadiríamos a la lista de productos, ¿vale? Ahora para esta demostración vamos a utilizar algunos datos que tenemos en el servidor, que como ven pone demodata.xlsx, es un fichero de Excel, y que, bueno, una vez seleccionado en cualquiera de los dos métodos, tendríamos los metadatos, que hay unos metadatos del sitio, de la granja en concreto que se esté trabajando, y otros metadatos de las variables que son muy importantes para la aplicación. Ahora veremos alguna particularidad. Bueno, podemos cambiar el nombre de la pestaña, que es simplemente, pues, como nos aparecería aquí a la izquierda, vale, y podríamos añadir aquí el nombre que quisiéramos, ¿vale? Una vez lo añadimos, seleccionamos y se muestran todas las opciones de análisis organizadas en pestañas como vemos aquí, ¿vale? Bueno, como decía, los metadatos son muy importantes. Antes de ver los distintos análisis, vamos a mostrar esta pestaña archivo que contiene esos metadatos que nos aparecían al principio al añadir de las variables y del sitio, y también una pestaña datos donde podemos explorar todos los datos, ¿vale? Están organizados en página de todo lo que venía en el archivo de hay 703 filas en este archivo de ejemplo. Podríamos ir y ver absolutamente todos los datos que tenemos, ¿vale? Simplemente pues por explorar podemos aplicar algunos filtros y agrupamientos y buscar datos para, pues eso, simplemente para examinarlos sin tener que ir al fichero de Excel. Y en los metadatos de las variables hay algunas partes que son muy importantes, como son el tipo de variable, está con una var type que tiene que venir bien especificada porque es lo que luego va a influir en cómo podemos utilizar cada una de las variables en los distintos apartados. Y también estas otras variables identificadoras de si es la columna específica que es un agrupamiento o si es el identificador de las filas para luego, bueno, pues eso, organizar los gráficos sobre todo. Y esta columna de aquí, que también quería antes de empezar a hacer otros análisis, en la sección, var section, lo que hace es que podemos tener las variables agrupadas en grupos de variables. Vaya, ¿vale? Aquí tenemos solamente 23 columnas, pero podríamos tener 200 y podríamos tener agrupadas por tipo de variable, ¿no? Pues referentes a las secciones, a las cerdas, a los lechones, en la energía, podemos tener todas las variables que queramos, ¿vale? Bien, entonces, bueno, ya si nos vamos a las pestañas de análisis, ¿vale? Al SPC en concreto. Y aquí, pues como decía, podríamos seleccionar, aquí tenemos que seleccionar variables para hacer los análisis. En este selector de variables podemos seleccionar más de una y para eso sirve esta sección, ¿no? Para poderlas tener agrupadas y que sea más fácil buscarlas si tuviéramos muchas. Aquí como hay pocas, pues las tenemos todas en una única sección y podemos, por ejemplo, analizar
pues el factor de conversión, food conversion rate de una determinada granja, ¿vale? Hay otras, podríamos filtrar también los datos, por ejemplo, si tenemos varias empresas, pues filtrarlos solamente por una de las empresas o cualquier variable de agrupación de las que hayamos definido en los metadatos que pueden ser de agrupación, pues podríamos seleccionar filtros. Y ya si en concreto para análisis estadístico de procesos, SPC, podemos trabajar con datos agrupados o con datos no agrupados, ¿vale? Esto, bueno, habría que conocer un poco el funcionamiento de SPC. En este caso, para hacer un ejemplo sencillo, vamos a decir que los datos no están agrupados, con lo cual monitorizamos de cada lote individualmente la variable. Y bueno, aquí podríamos decirle cuál es la etiqueta que va a aparecer en los gráficos. Según el tipo de variable que aparezca en los metadatos, como esté definida, si es de recuento o es una variable continua, pues tendremos unos gráficos diferentes que podemos seleccionar, ¿vale? En este caso, pues una variable continua y podemos seleccionar para hacerlo el gráfico de valores individuales. Vemos que lo hace inmediatamente y podríamos añadir más gráficos, por ejemplo el gráfico QSUM, que suele ser bastante útil también para detectar el cambio, ¿vale? Estos gráficos normalmente se utilizan con menos datos, si hay 700 filas no tiene mucho sentido analizarlos todos y se suele hacer en dos fases, ¿no? Los gráficos de control, en fase 1 y fase 2, fase 1 digamos de calibración y fase 2 de monitorización, ¿no? Entonces, bueno, si quisiéramos analizar los últimos datos, pues decidiríamos cuáles son las filas que se corresponden con los datos de calibración y cuáles son las filas que se corresponden con los datos de monitorización y podríamos detectar en este caso pues el cambio que se está produciendo a partir de esta fase 2 que podría ser, por ejemplo, haber introducido un tratamiento nuevo, un alimento nuevo o lo que sea, ¿vale? Bueno, esto sería básicamente cómo se van generando todos los gráficos. En los restos de apartados es muy parecido. Siempre nos va a aparecer esta opción de guardar el gráfico y ahora vamos en el siguiente apartado vamos a ver para qué sirve esto. ¿Vale? En el análisis exploratorio de datos tenemos otras opciones diferentes de gráficos. ¿Vale? Hay cuatro opciones aquí en pestañas, un histograma, diagramas de cajas, gráfico secuencial, test de normalidad. No entraremos en todos porque este vídeo es simplemente para ver cómo funciona la aplicación. Y podemos ir seleccionando variables de forma parecida como hacíamos en SPC para ver este tipo de análisis exploratorio con gráficos como el histograma, en este caso de esa misma variable, food conversion rate, y cambiar cosas de los gráficos muy básicas sin tener que estar programando con R, sino que son cosas que se ha decidido que pueden ser útiles, ¿no? Las barras del histograma o si queremos una línea de densidad en vez de un histograma y bueno, en todos los casos podemos también, si tenemos alguna variable que categoriza, que agrupa los datos, por ejemplo, porque son de empresas distintas, pues siempre podemos también hacer este tipo de gráficos por separado, ¿no? Ya sea el histograma en este caso o un gráfico de cajas, pues igual tendríamos un gráfico de cajas para cada uno de los valores de este factor empresa que hemos seleccionado. Aquí tenemos resúmenes gráficos y resúmenes numéricos. Bueno, con algunas opciones que no las vemos todas, pero lo que decía antes, que podemos guardar los análisis que hemos hecho para después utilizar en un informe, pues este gráfico, por ejemplo, estos gráficos de cajas, si lo quisiera guardar, aquí podría poner una etiqueta, como sea, arbitraria, y unas notas que se guardarían también para el informe, ¿no? Notas, interpretación sobre los gráficos, ¿no? Cualquier texto que quiera introducir. Y lo voy guardando. Puedo guardar este gráfico y puedo guardar en cualquier momento de los que esté, puedo cambiar los textos e ir guardando pues, los distintos gráficos, ¿vale? Entonces le he dado dos veces a guardar, entonces en el informe, cada vez que hago esto, en los informes se van guardando una lista, un histórico de gráficos y de textos que después puedo ir añadiendo a este informe. Ahora es un editor de texto plano de formato Markdown que bueno, pues se puede simplemente ir añadiendo las cosas
y lo generará automáticamente, o podríamos también modificar el texto si conocemos cómo escribir aquí los encabezados, por ejemplo, pues análisis 1, y esto nos aparecerá en el informe, y donde tenga el cursor, pues podré, todo lo que he ido añadiendo lo puedo previsualizar, esos gráficos, esto así es como se va a añadir al informe, puedo cambiar las notas que he escrito y bueno, aquí aparece el gráfico que simplemente a modo informativo porque no nos hace falta para nada, ¿vale? Entonces aquí, bueno, si quisiera añadir algunas de las cosas que, al informe, algunas de las cosas que he ido guardando, pues simplemente lo selecciono, añado la selección y me va metiendo el texto que hace falta para después hacer el informe, ¿vale? Este informe lo puedo previsualizar, cuando le dé a previsualizar se guarda una previsualización que puedo ver aquí en la pestañita esta de informe, así es como van a quedar lo que he ido añadiendo. Y bueno, además de, bueno, ahora podría volver a los análisis y, bueno, pues no sé, por hacer algún ejemplo más, sin entrar en muchas consideraciones de los análisis, en la parte de modelos de predicción puedo hacer, por ejemplo, una regresión lineal e intentar predecir ese factor de conversión con alguna variable como el porcentaje de bajas, ¿no? Entonces tendríamos aquí automáticamente la representación gráfica de la nube de puntos y el ajuste del modelo lineal para esta regresión de el factor de conversión es igual a las bajas, ¿vale? Y bueno, esto, por ejemplo, pues para añadir alguna cosa más, pues lo añadimos otra vez, regresión, y aquí pues tendríamos una relación positiva. Cualquier cosa que queramos añadir al informe, lo guardamos y automáticamente en el informe, también organizado en las mismas pestañas que tenemos arriba los análisis, pues puedo guardar el gráfico y las predicciones, ¿no? Y lo añado al informe también al final. Entonces, siempre puedo ir así añadiendo elementos y previsualizando el informe con todo lo que voy añadiendo. Y al final también lo que podría hacer es descargar el informe en formato con extensión docx, es decir, con un informe, un fichero de Word que lo podré también editar, compartir con colaboradores o lo que sea, ¿no? Estos serían el resultado de los informes. Y bueno, por último, aquí habíamos añadido solamente un único producto, hemos dicho que podíamos tener varios y añadiera alguna otra granja de la que tenga datos, lo podría añadir y podría ir cambiando, o puede ser la misma granja de otro fichero distinto de otro año o de otra línea de producción o lo que sea, pues puedo ir cambiando entre los distintos productos y añadir a cada uno de los informes individuales, añadir los gráficos que considere, ¿no? Entonces aquí sí estoy creando otro informe con esta otra granja, pues puedo añadir los elementos al informe, podría descargarlo igual, previsualizarlo y también podemos añadirlos a un informe global, ¿vale? Tenemos aquí dos productos y añado este a un informe global y después añado el otro al informe global, el primero que había hecho, pues aquí teníamos entre las opciones del dashboard, teníamos un informe global en el que se han guardado los dos informes y podría generar el informe y descargarlo, el informe consolidado de todos los análisis de los dos productos, ¿no? Y bueno, esto es un poco el funcionamiento general de la aplicación, ¿vale? En los productos activos tendríamos todos los que se hubieran añadido, si vinieran bien las coordenadas las tendríamos ubicadas también en un mapa. Bueno, esto es un poco cómo funciona el funcionamiento de la aplicación. En posteriores vídeos, como digo, pues habrá explicaciones y casos de uso de los expertos de Test and Trials. Cualquier duda que tengan, pues contacten con el equipo para que les pueda orientar. Gracias.